Muchos de ustedes se preguntarán qué es el Grupo Cafeína, Cafeína con K, no con C. Y el Grupo Cafeína nace como un espacio de opinión pública, de generación de debate, de generar un análisis a profundidad, no solo de la coyuntura política ecuatoriana, por cierto, sino de la región, de Latinoamérica y Caribe y también del mundo. Para hablar el por qué nace este Grupo Cafeína y por qué la necesidad de profundizar en los debates, en los análisis, en los diálogos, hemos invitado a dos miembros del Grupo Cafeína, a Emi Díaz y a Hernán Reyes, a quien les doy la bienvenida. Emi, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hernán, siempre un gusto tenerte acá en los estudios y aquí en Pensamiento Crítico. Bueno, con la licencia Hernán comienzo con la dama. Grupo Cafeína con K, ¿nace para llenar un vacío? ¿Hay un déficit en el debate en el Ecuador? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Bueno, Cafeína es un espacio de encuentro que nos llevó del encuentro al análisis, ¿no? Muchos nos encontramos para conversar qué pasaba con el debate en el Ecuador, el debate político, el debate cultural, el debate en comunicación y de qué manera no caíamos en la trampa. En mi caso, como jóvenes, no caíamos en la trampa del binario, de lo que está bien, de lo que está mal, de la oposición, del oficialismo, y veíamos que hay un espacio por cubrir, un espacio que necesita argumentación. Y nos hemos encontrado pues desde diferentes espacios, ¿no? Tenemos amigos que vienen desde la genética, de la política, de la cultura, de la comunicación, y estamos aquí construyendo. Además de construir diálogo, nos interesa construir análisis y debate. Ahora, Hernán, si hay ese déficit y Cafeína pretende llenar ese vacío, es decir, Cafeína es un grupo cerrado, es un grupo abierto, se permite el acceso, ¿qué tipo de pensamiento se va a generar en Cafeína, pero pensamiento orientado a generar inclusión? Gracias, Carlos. Sí, primero es un grupo de pensamiento plural. Yo creo que eso hay que dejar claro. Hay un encuentro, como decía Emi, de trayectorias diferentes, de gente que tiene y ha reflexionado más sobre temas distintos, pero que sin embargo tenemos un elemento en común, tenemos una mirada, un punto de vista compartido. Y es que acá en el Ecuador los procesos de construcción de la opinión pública están bastante debilitados. Creo que a ratos la presencia de los medios masivos, antes que enriquecer el debate, a ratos lo empobrece. Creo que ha habido una suerte de dominio de un pensamiento que mencionaba Emi, lo llamaba binario, el binario, todo es en blanco y negro, todo es a favor o en contra, la posibilidad de colocar etiquetas fáciles para cualquier cosa está a la orden del día. Tenemos redes sociales donde la gente tiene la percepción, tiene la sensación de que está opinando libremente, pero a ratos yo me pongo a analizar y me pongo a leer el tipo de contenidos de esos mensajes y evidentemente hay una suerte de emocionalidad enorme, hay una suerte de colocarse en la una orilla o en el otro fácilmente, sin mayor, digamos, capacidad de argumentar esos juicios de valor. Entonces yo creo que, y el nombre quizá llame la atención, ¿por qué Cafeína? ¿Por qué un principio, llamémosle así, nutritivo o un principio químico de un producto del Ecuador, el café, ¿no es cierto? Porque en realidad en las primeras reuniones que tuvimos como grupo, habíamos tratado de ubicar este empobrecimiento de la capacidad de análisis y habíamos pensado que había una suerte de pensamiento descafeinado, es decir, sacado lo principal. La cafeína es el principal estimulante del café. Eso permite de alguna manera mover las neuronas cerebrales. O sea, ¿se pretende hacer reaccionar a la sociedad? Es decir, pero en ese sentido, el querer hacer reaccionar a la sociedad es un reto bastante complejo, complicado y durísimo. ¿Por qué? Porque si uno comienza a revisar los distintos resultados de las investigaciones sociales, la gente es indiferente al tema de la política, al tema de la economía, está en la cotidianidad, la economía la entiende como su bolsillo familiar, me refiero a presupuesto familiar, y la política la entiende como elecciones. Es decir, hacer reaccionar a una sociedad pasiva, dormida, es tremendamente complicada, mi querida Emi, y sobre todo los jóvenes. Uno se sorprende cuando ve los resultados de la apatía de los jóvenes en relación a la vida política del Ecuador. Bueno, creo que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Hemos analizado también que hay algunos diálogos que vienen desde la academia, que están acartonados,
como dice Hernán, se quedan en un espacio del debate que realmente no es plural, no es amplio, no está abierto, está cerrado, o se circunscribe a espacios de poder. Y realmente Cafeína lo que ha logrado, creo yo, es convocar a muchas personas desde diferentes espacios y es plural. Ahora, lo que se propone es que el análisis sea bastante abierto, que este análisis responda, además de la coyuntura, análisis de procesos. Entonces, la idea no es quedarse en un análisis de un sujeto, de un nombre, de un apellido, sino más bien de un proceso completo, de un proceso integral. Y yo sí confío, bueno, como docente también confío en que los jóvenes tienen un interés bastante conectado con la información. Tal vez desde la academia, desde la gestión pública, no hemos logrado traducir o trabajar con lenguajes diferentes y es lo que intentamos, ¿no? Ahora, este tema de que habla Emi del acartonamiento desde la academia y yo también diría desde los medios de comunicación tradicionales y también de la forma de hacer política, es decir, pero ¿cómo a través de este efecto cafeína podemos romper ese almidonamiento o acartonamiento que dice Emi? Bueno, primero se ha escogido el mundo digital, el espacio virtual, como el lugar desde donde vamos a expresar nuestras múltiples miradas sobre la realidad. Creo que este es un primer espacio de apertura, como dice Emi. En realidad ahora hay una caída sostenida, visible, por ejemplo, en la atención que la gente le presta a los periódicos. Cada vez la gente compra menos periódicos. Antes se compraba un periódico y ese periódico rotaba en muchas manos. Mucha gente llegaba a leer y esa era la forma fundamental de estar conectado, estar ligado con lo que estaba pasando a su alrededor. Creo que ahora eso va en desmedro, va cayendo y digamos, no solamente entre el mundo de los jóvenes, sino en realidad en varios estratos sociales y distintos tipos de edad, el mundo digital es muy importante. La gente entra a la internet, ve las noticias que le interesa, ve los temas que le interesa, etc. Entonces, hemos escogido esta primera modalidad de estar presentes en la red, www.cafeina.tv. Esa es la dirección nuestra donde nos pueden ubicar. Una segunda cosa, hemos escogido creo que temas que son fundamentales, economía, política, cultura. Dentro de cultura introducimos también una discusión sobre la comunicación en el Ecuador, porque hay que hablar sobre cómo nos comunicamos también. No solamente hay que comunicar nuestras ideas, sino yo creo que hay que hacer una profunda reflexión sobre cuán atados estamos a veces a esta suerte de prejuicios, de sesgos, esta tendencia inclusive a ofender permanentemente, a hacer algo que los entendidos llaman utilizar la falacia constantemente. Es decir, no se respetan ni las opiniones ni las posiciones. No, a ratos de manera cínica. Se pretende construir discursos vigorosos y se confunde un vigor discursivo con la capacidad de ofender y a ratos de manera cínica al adversario, de descalificarle de arranque, de evitar inclusive entender cuáles son los núcleos de las ideas que está poniendo sobre el tapete el adversario y simplemente atacarle porque pertenece a tal institución, porque ha tenido un tal pasado político, porque está pensando de determinada manera. Entonces yo creo que en el Ecuador hay necesidad, vuelvo a utilizar la palabra, de abrir el pensamiento, de abrir el debate. Abrir y compartirlo, ¿no? Y compartirlo, porque eso es fundamental, porque en esa interacción, en ese intercambio, Emi, es donde realmente se construye sociedad, donde realmente se construye país, porque puedo tener yo una posición, una idea distinta a la tuya, pero la profundidad del análisis de aquellas posiciones y de aquellos argumentos nos pueden de pronto ayudar a descubrir nuevos horizontes. Sí, y creo que no debemos olvidar que a veces el miedo, el control a través del miedo, el control de la información, nos deja en un espacio polarizado. No es necesario caer en una de esas polarizaciones o, como dice Hernán, faltar el respeto, entrar en temas que son mucho más personales y circunscribir algo con una persona específicamente. Entonces, la propuesta de Cafeína es esa, ¿no? Tener un diálogo abierto, plural, y no solo un diálogo, una acción, un análisis, un debate. Y bueno, cada vez que nos encontramos a hablar de un tema específico, a través del café que nos permite, como dice un compañero Álvaro Samaniego, escuchar, estamos en silencio, tomamos la taza, hacemos silencio y podemos escuchar a la otra persona. Es decir, en otras palabras, cuando quiera que me escuchen, le digo, toma café. Sí. Ahora,
Cafeína no se circunscribe tan solo al Ecuador. Hay también miembros del grupo que están en distintas partes del mundo y que están escribiendo en Cafeína. ¿Por qué este tema de nacer incluso trascendiendo la frontera, Hernán? Dos razones fundamentalmente. Yo creo que ahora es bastante difícil entender temas locales si uno no los logra conectar, no logra hacer el enganche con lo que son temas regionales, con lo que son temas mundiales. Cuando uno intenta explicar, por ejemplo, temas como la violencia en el Ecuador, uno no puede dejar de tratar de entender y entender a fondo cómo está operando sistémicamente la violencia en el mundo. Porque vivimos un efecto de contaminación, llamémoslo así, producto precisamente de la globalización. Vivimos un mundo global. Creo que las redes sociales, creo que la Internet en general es el espacio donde se permite esta fluidez, no solamente en la información sobre lo que está pasando en otro lado, sino yo creo que ha permitido también potenciar un proceso de crecimiento de lo que yo quiero saber sobre lo que está pasando. Antes era el pensamiento de la aldea. Yo me conformaba con saber lo que está pasando en mi alrededor más inmediato. Creo que ahora estamos abocados, la mayor parte de la gente está queriendo hacer esas conexiones, hacer esos clics entre lo que pasa en otro mundo, en otro lado y lo que pasa a nivel local. Entonces, por eso que tenemos también colaboraciones de gente de afuera, de gente de reconocido prestigio, de gente que está opinando no solo en el mundo académico, sino también en el mundo periodístico, que tienen yo diría, una intención parecida a la nuestra, que comparten con nosotros la idea de hablar a fondo, hablar con claridad, pero hablar con respeto de las cosas. En esta nueva, digamos, en estos nuevos artículos, esta actualización permanente a la que nos obliga el Internet, porque no es Cafeína una revista virtual. Es un ejercicio duro. Es un ejercicio duro, porque hay que presionar constantemente, presionarnos entre nosotros, no solamente para estar atento a las cosas que están pasando, sino para decirlo de manera oportuna, de manera rápida, dar nuestra opinión. Ahora, el tema de España, por ejemplo, los últimos resultados electorales españoles o días atrás el tema de la paz en Colombia, creo que son temas que nos convocan y van a encontrarse los lectores, los usuarios con artículos sobre Y eso. el Brexit también. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es otro tema que también nos convoca. Ahora, es un tema que nos convoca y nos debe involucrar y empoderar, pero también es un tema, digo, duro en todos los sentidos, porque entender el comportamiento del ser humano, del ciudadano del mundo, es complicado, porque, por ejemplo, hasta hace poco, en el caso de Español, Unidos Podemos, de acuerdo a las encuestas, pues estaban arriba y de pronto se da un viraje producto del propio comportamiento del elector. Es decir, en ese análisis profundo de comportamiento del ser humano, ¿cómo sintonizarlo con los análisis que van a surgir a partir de Cafeína? Bueno, yo creo que Cafeína lo que hace es acercarse un poco más a la gente, ¿no? Tratar de entenderle, comprenderle. Tratar de manejar nuevos lenguajes, unos lenguajes digitales que sean un poco más amigables, pero también Cafeína no viene a establecer una verdad dogmática, y esta es la verdad, y síganos. Es más bien un espacio de análisis, de para debate, debatir. Y el disenso es muy importante, ¿no? El disenso construye también. Y tal como pasó en España y como dijo Íñigo Errejón sobre el análisis, puede ser que nos dejamos llevar por las encuestas y puede ser que tampoco tenemos la capacidad completa para alcanzar a la mayoría del electorado en ese caso. Entonces Cafeína yo creo que lo que hace es proponer estos nuevos espacios de análisis que revisan en el proceso y los matices, porque no podemos venir a establecer una verdad específica y mucho menos en política, cultura y comunicación. En otras palabras, en Cafeína habrá varias verdades. Ahora, se ha hablado mucho de este espacio y Cafeína así lo dice en sus principios, es grupo plural. ¿En qué consiste ese pluralismo? Porque el pluralismo se puede entender derecha, izquierda, pero ¿esto va más allá de las ideologías? ¿Verdad? A ver, yo creo que estamos cercanos a lo que se podría llamar la actuación del libre pensador, libres pensadores. Reconocemos que no nos podemos sacar como uno se saca la ropa, no nos podemos sacar nuestras ideologías, nuestras cercanías con determinadas posiciones y posturas frente a la vida, frente a la política, frente al mundo. Pero al mismo tiempo creemos que es posible recuperar lo fructífero de un diálogo abierto, de un diálogo sin tapujos, de un diálogo sin falacias, de un diálogo que no descalifique al otro antes de decir cualquier cosa. Y creo que desde ese punto de vista, Carlos,
Cuando uno analiza quizá los nombres de quienes componemos el grupo, y por eso les invito más bien a entrar en nuestra página y poder mirar no solamente quienes escribimos o quienes a ratos también con productos audiovisuales, porque el mundo digital requiere también de ese tipo de lenguajes, quienes estamos opinando, haciendo análisis o estamos manifestando nuestra expresión. Yo digo es un grupo plural porque creemos que la pluralidad está vinculada con la libertad, en tanto en cuanto nosotros nos reconozcamos como seres conscientes, en tanto en cuanto nosotros incidamos también en la conciencia del resto. El ser humano necesita a cada momento coordenadas y orientaciones, y a ratos creemos, lamentablemente, que lo que algún rato Ramonet llamaba el pensamiento único está muy vigente en nuestra sociedad. Las mismas ideas recicladas, los mismos estereotipos adornados, a ratos unos núcleos inmodificados de pensamiento que se van repitiendo en muchos lados. Eso no es pluralidad. Puede parecer que hay saturación de información en el mundo en que vivimos, pero cuando uno analiza la calidad y sobre todo el pluralismo de esa información, de esas opiniones, de esas expresiones, se encuentran con que son muy similares. Cafeína lo que intenta hacer es, por ejemplo, poner énfasis en lo que son los aspectos opacados en ese pensamiento único con el que nosotros nos encontramos. Invitamos a que la gente, por ejemplo, compre varios periódicos del país, vea las primeras planas, las portadas de los periódicos y simplemente compare los temas y la manera de cubrir los temas que tienen, por ejemplo, los medios masivos, los periódicos de mayor alcance en el país. Y va a encontrarse con que en realidad son temas bastante similares y la cobertura es a ratos casi copiada. Incluso los propios medios de televisión, los medios de comunicación televisivos o audiovisuales. Bueno, la radio es un poco distinto, tiene otra dinámica, pero también hay mucho que trabajar también en lo que es la comunicación radial. Ahora, nacer en momentos de que ya está corriendo un calendario electoral, ¿representa una oportunidad o una amenaza para Cafeína, mi querida Emi? Yo más bien prefiero pensar que es una oportunidad, ¿no? Porque es necesario, es un espacio que se va a alimentar desde el pluralismo, como decía Hernán, pero también es importante que todas las personas tengan acceso a diferentes miradas de un mismo proceso. Y además de mirarlo en forma de proceso y no solamente, como decíamos, los temas específicos que tiene la agenda de los medios de comunicación, ya sea públicos o privados. Es importante que esa información esté al alcance de todos y puede ser posible que ahora que estamos en el espacio digital no tengamos la clave para llegar a todo el mundo, pero el espacio digital nos da esta oportunidad de conversar con las personas. Y sin fronteras. Claro, ya por Twitter, ya por Facebook, muchas personas nos han escrito, nos han dicho, yo quiero escribir sobre esto. Han consultado si es un grupo abierto y se sorprenden cuando decimos que sí, cuando nos comunicamos por mail. Y esa es la idea, ¿no? Tener una conexión mucho más directa con la gente que está interesada y está en una búsqueda de otro tipo de información, porque yo creo que sí existe. Ahora, Cafeína ha nacido y generó expectativa, diría bastante expectativa, pero además de los artículos, de los audiovisuales, que es una forma de transmitir y acercarse a la gente, ¿va a haber algún evento, algo como para decir, aquí estamos, estos son nuestros rostros, estas son nuestras manos que escriben, esta es nuestra cabeza que quiere aportar? Es decir, ¿va a haber un evento como para decir, mírennos y acercarnos a la gente? Sí, Carlos. Como Cafeína creemos que hay múltiples espacios de interacción con la gente, de incidencia en el complejísimo proceso de construcción de la opinión pública. El mundo digital es uno, en el mundo digital hay muchos lenguajes, pero no nos olvidemos que también hacer acto de presencia, dar la cara, yo creo que es importante. Más aún en una época, tú te referías antes, entramos en un año electoral fundamentalmente, lo vemos como un desafío. Nosotros no hemos elegido así como así salir ahora, creemos que es el momento más complicado, que es el momento donde más se va a quizá radicalizar esa suerte de pensamientos enfrentados, irreconciliables, y donde se va a cerrar más este cono del debate. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos el día sábado 9 de julio
en el lugar donde funciona la librería del Fondo de Cultura Económico, que en realidad es un centro cultural acá en la ciudad de Quito. Vamos a efectuar un acto público porque queremos también dar la cara, a diferencia, por ejemplo, de este tema tan complicado del anonimato en redes sociales, que da, digamos, patente de corso para que mucha gente no opine, sino ataque, ofenda, agreda. Nosotros queremos mostrarnos y queremos también departir y queremos interactuar de manera directa, cara a cara, presencialmente, con quienes deseen acompañarnos. Entonces, desde ya hacemos la invitación para que en este evento, donde van a haber 3 mesas de trabajo, 3 mesas de, digamos, de análisis, de presentación del grupo, de presentación de nuestras opiniones y, por supuesto, también con invitados externos, si no, no seríamos plurales. Y vamos a tratar temas vinculados con la cultura, con la comunicación, con la economía y con la política. Así que va a ser esto el sábado 9 de julio. Estaremos entonces atentos. Gracias, Emi, gracias, Hernán. Bueno, ya saben, Grupo Cafeína, con K. Y el portal es www.cafeinaconk.tv. Así que a investigar lo que significa este Grupo Cafeína y a seguir aportando con pensamiento crítico. De eso se trata. No solamente tener una verdad, no somos los dueños de la verdad, lo que decía Emi, esto no es dogmático, esto es verdades, pensamientos y a partir de eso generar debate. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana. Gracias, señores.